Los 10 Mandamientos, por Monseñor Todd. Capítulo 37. Urna o ataúd. Los dos últimos capítulos versaban sobre el valor y el gozo de la vida terrena, la estima de la salud, el cuidado y rebustecimiento del cuerpo. El quinto mandamiento de la ley de Dios, al prohibir que se atente contra la vida, prescribe que positivamente se la cuide y aprecie, y el cristianismo siempre ha sabido encontrar el justo camino en medio de las exageraciones. Condenó a los falsos maestros que consideraban al cuerpo humano creación del diablo y enemigo del alma. Pero también levanta su voz para fustigar las exageraciones modernas que llevan el cuidado del cuerpo a la categoría de culto. El cristianismo aprecia el cuerpo humano y lo trata con sentimientos de piedad. Tal fue el tema de los últimos sermones. Hoy damos un paso más. Quizás extraña más de uno el pensamiento que brindamos en este capítulo. El cristianismo aprecia y trata con piedad el cuerpo humano no solamente cuando vive, sino también después de muerto. A tal punto llega en el aprecio de nuestro cuerpo humano que recoge los miembros amputados para enterrarlos respetuosamente y honra los cadáveres de los fieles difuntos con ceremonias religiosas, los rocía con agua bendita y, mientras reza oraciones conmovedoras, los deposita para el descanso eterno bajo los terrones benditos del cementerio, del mismo modo que la Madre amorosa dibuja por la noche la señal de la cruz en la frente del niño amado y le acuesta en su camita. Con qué amor maternal se preocupa la Iglesia de los cadáveres de los fieles y cómo se cuida de que sean tratados con piedad. En su código de derecho hay 40 cánones que dan las prescripciones pertinentes al caso. Bendice como si fuera una iglesia el lugar en que han de ser sepultados. Antes los enterraba en el jardín de la iglesia. La primera tumba era la del mártir que descansaba bajo el ara del altar, y rodeaban a ésta las de los otros fieles. La lámpara del sagrario acariciaba sus sepulcros con un rayo alentador. La campanilla de la elevación les enviaba el sonido de su tintineo. La campana del Ángelus les mandaba también su acompasado tañido. En muchos países todavía hoy son llevados los muertos primero a la iglesia, como para despedirse del Santísimo Sacramento, y solo después al cementerio. ¡Cuánta piedad! ¡Qué maternal amor para con el cadáver! Un día este fue un templo, hoy no es más que ruina, pero nosotros apreciamos el templo aún en ruinas. Es interesante. El cristianismo siempre habla de la vida eterna y del otro mundo, siempre encarece la importancia del más allá y, sin embargo, trata con tierna piedad nuestros despojos mortales. Realmente es madre la Iglesia, porque solo la madre es capaz de vigilar con tanta piedad el cadáver de su hijo y levantar la voz con valentía si en torno del féretro hay asomos de una orientación errónea. Hace algunos decenios, la propaganda antirreligiosa lanzó un nuevo lema. De hoy en adelante, los muertos no han de ser sepultados en la tierra, sino incinerados en los crematorios. En algunos países hubo crematorios ya antes de la guerra, pero desde la guerra la propaganda se intensifica con redoblado celo. Conviene que todos estemos preparados. Por esto consagro un capítulo a este tema dentro del quinto mandamiento. Los 2 puntos del capítulo serán estos. Primero, qué argumentos suelen aducirse a favor de la cremación de los cadáveres y, segundo, por qué insiste nuestra religión sacrosanta en la costumbre de enterrarlos. Primero, los argumentos de la cremación. Los partidarios de la cremación alegan 3 clases de argumentos: higiénicos, económicos y sentimentales. Vienen primero con argumentos higiénicos y asustan a los hombres con que los cadáveres sepultados infectan el aire, el agua, las fuentes y propagan enfermedades contagiosas. El argumento es duro, hay que concederlo, pero si esto fuera realmente así,
Entonces la Iglesia Católica inmediatamente aboliría la costumbre de enterrar a los muertos. Cuando los partidarios de la cremación salieron por vez primera con este señuelo, parecía que realmente tenían en su poder una batería temible. Mas hoy día este argumento no tiene valor alguno. El Congreso Higiénico celebrado en Viena demostró que el agua de las fuentes de los cementerios es más pura que la de las otras, y en los cementerios de París fue examinado el aire de las criptas, y no se hallaron en él bacilos. Hoy es ya un hecho incontrovertible que los cadáveres, según la ley, no ofrecen ningún peligro desde el punto de vista higiénico. Prescindiendo de los exámenes y observaciones de los médicos, podemos traer a colación este hecho de la experiencia diaria. Muchos viven en las cercanías de los cementerios, y si se trata de grandes ciudades, aún en los mismos cementerios, y no tienen más enfermedades que los demás. En la Tirol, todavía hoy el cementerio está en muchas partes alrededor de la iglesia, por lo tanto, en el centro de la población, y sin embargo, no se nota mayor mortalidad que en otros países. Muchos conventos antiguos tienen el cementerio dentro de los muros del edificio, cerca de la fuente, y no causa daños. Varias corporaciones de médicos y la experiencia diaria niegan de un modo tan conteste el peligro de los cementerios que los mismos partidarios de la cremación ya no sacan a relucir mucho este argumento. Naturalmente, esgrimen otras armas. Ahí está, por ejemplo, el lado económico de la cuestión. La cremación, dicen, resulta más económica para la humanidad porque no necesita tan grandes terrenos como los cementerios. Por consiguiente, aún los que ahora sirven a este fin podrían sembrarse y así tendríamos más cosecha. Efectivamente, para el cementerio se necesita también un trozo de tierra, pero el trigo que crecería en este trozo no pesaría mucho en la balanza del rendimiento mundial. Además, ya se sabe que a los 30 años del último sepelio ya se permite cultivar el cementerio antiguo, de modo que no es necesario sustraer nuevos terrenos al cultivo. Por otra parte, no nos descuidemos de examinar el reverso de la argumentación, porque si dicen que el cementerio cuesta dinero, también nos será lícito a nosotros arguir que el crematorio y toda su institución requieren máquinas especiales que cuestan su dinero, y si ocasiona gastos al enterrar, seguramente aún son mayores los de la cremación. Es verdad que en ciertas ciudades no son muy subidas las expensas, pero es porque los ayuntamientos dan enormes subvenciones para el crematorio. Naturalmente, las cargas en la contribución de los ciudadanos, de aquellos ciudadanos que tal vez no quieren oír una palabra siquiera de cremación. También, por otros conceptos, ha de rechazarse la cremación obligatoria. Ofrece tales inconvenientes que resulta imposible hacerla viable. Supongo que no en todas las aldeas se edificarán costosos crematorios, y si solo piensan construirlos en unas pocas ciudades de importancia, entonces la cremación será un lujo de las personas ricas. En diferentes ciudades extranjeras ya hubo crematorios durante la guerra, y se dio el caso de que, por falta de carbón, los vivos se helaban de frío y las escuelas estaban cerradas, pero siempre había combustible para la maquinaria del crematorio. ¿Es este un procedimiento económico? Otro argumento también de orden económico educen los partidarios de la cremación. Casi no me atrevo a repetirlo. Dijeron que el entierro es un gran despilfarro, un enorme desperdicio, porque el cadáver contiene muchas materias útiles que mediante la cremación se podrían aprovechar para dar fertilidad al campo. En primer lugar, es un error, porque justamente por las chimeneas del crematorio se pierden muchas materias, gases y ácidos que en cambio, enterrando al muerto, llegan inmediatamente al suelo. Por lo tanto, el aserto ya es en sí erróneo. Pero voy más lejos y pregunto, ¿a tal extremo hemos llegado? Durante la guerra, corrió la espeluznante noticia de que en alguna parte se había hecho jabón de los cadáveres, y aún la humanidad, endurecida con los horrores de la guerra, se estremeció de espanto al oír esta noticia. Y ahora
En tiempos de paz se pretende que abonemos el suelo con las cenizas de los seres queridos y hagamos yeso de sus huesos triturados. Pero ahí viene el mayor argumento de los apóstoles de la cremación, la alusión a los sentimientos. Macabras descripciones, cómo devoran al hombre enterrado los gusanos, las ratas, las serpientes. Cuánto más hermosa, más delicada, más estética es la cremación. En la entrada del crematorio de Milán se inscribieron con orgullo estas palabras: Vermibus erepti puro consumimur igne. Libres de los gusanos, nos consume un puro fuego. ¿Qué decimos nosotros? En primer lugar, no es verdad que los cadáveres sean comidos por los gusanos, las ratas y las serpientes. Esto es sencillamente una burda maña de reclutamiento. Es un hecho generalmente sabido que la descomposición es obra de la legión invisible de bacilos que están en el cuerpo, conforme que no sea un espectáculo estético, pero por lo menos es una descomposición natural. La cremación, en cambio, es una descomposición violenta. En el entierro, damos el cadáver a la tierra para que haga ella su trabajo de descomposición, pero en la cremación somos nosotros mismos los que aniquilamos el cuerpo de los seres queridos. Y respecto del otro acerto, es a saber, que la cremación es más hermosa, más estética que la descomposición natural en el seno de la tierra. Podría ilustrar mi criterio con varios datos si no respetara tanto los nervios de mis lectores. Porque mejor es no moverlo, mejor es guardar silencio sobre lo que pasa durante la hora y media en que se cuece el muerto en un calor de 1000 grados. Entendedlo bien, 1000 grados, cómo se desfigura, cómo se retuerce, cómo se mueven sus miembros como si sufriera horrorosamente en el calor del infierno. Bien saben los heraldos del crematorio por qué no permiten presenciar la cremación ni a los deudos más cercanos del muerto, porque éstos harían un reclamo de balde, pero no en favor de la cremación. No cito más que las palabras de un solo testigo que vio una cremación. Durante muchos días no podía librarme del cuadro espantoso y sentía escalofríos todas las veces que recordaba aquella terrible escena. ¿Que la cremación es un proceder más piadoso para con el muerto? En Gotha, los huesos de una señora incinerada de 23 años de edad pasaron de mano a mano entre los comensales de un banquete festivo. ¿Es piedad? Un esposo americano colocó las cenizas de su esposa incinerada en un arca de su salón. ¿Es piadoso este proceder? Otro americano dejó encargado en su testamento que después de la cremación fuesen colocadas sus cenizas en la mesa de servicio de una taberna. ¡Qué piedad! Decidme, ¿no es más humana, más conmovedora la despedida cuando en medio del dolor mudo de los deudos y las suaves oraciones de la iglesia se baja con silenciosa dignidad el ataúd para devolver su morador a la madre tierra de que fue formado? Y si hay alguien que tenga derecho a hacer hincapié en el estética y en el arte, son ciertamente los partidarios del entierro. Mirad el arte que conmueve al alma, el arte que la piedad religiosa creó en los cementerios de Milán, Génova y otros puntos de Italia, o entrad solo por un cuarto de hora en un cementerio de una pequeña aldea del Tirol, y vivid profundamente su ambiente cargado de perfumes de flores. Enseguida veréis dónde hay estética y arte. Juzgad vosotros mismos, ¿qué es más hermoso, más piadoso? ¿Colocar en nuestro jardín la urna con las cenizas de la madre difunta, o adornar su tumba con las flores de nuestro jardín? Hemos ponderado todos los argumentos de los partidarios de la cremación. Ahora me falta la otra cuestión. ¿Cuáles son los motivos de la Iglesia para mantenerse firme en la costumbre del entierro? Segundo, los argumentos a favor del entierro. En primer lugar, podríamos aducir un interesante argumento de orden jurídico,
Si la costumbre de quemar los cadáveres se extendiera, tendríamos que lamentar una considerable pérdida en el orden jurídico. ¿Cuántas veces sucede que varios años después de una defunción se procede a la exhumación del cadáver porque se rumorea la sospecha de un envenenamiento? Aún en un cadáver hace tiempo enterrado, es dado encontrar vestigios del veneno. En cambio, de los restos del hombre incinerado, es imposible sacar una prueba cierta del crimen ya al día siguiente. Estoy convencido de que si la Iglesia permitiese la cremación, los criminalistas serían los primeros en poner su veto. Pero tenemos argumentos más profundos a favor del entierro. Menciono antes de todo la tradición milenaria de la humanidad. Al principio, colocábanse los muertos en tumbas. Sin embargo, para el hombre que subía los primeros peldaños de la cultura, resultaba difícil cavar una tumba con sus herramientas primitivas. Más fácil le habría sido exponer el cadáver a las fieras para que lo comieran éstas, pero no lo hizo. Cavaba un foso y abría un antro, y cerraba la boca con pesadas piedras, como si hubiera querido pregonar de un modo simbólico su creencia de que el seno de la tierra es el seno de la madre, donde los muertos pueden descansar en paz, hasta que algún poder superior le llame a nueva vida. Sí, el hombre antiguo creía en la vida nueva, por esto colocaba en la tumba, junto al muerto, las armas del finado, las insignias de su dignidad, y aún añadía un color bermejo para que el muerto pudiese cambiar el color pálido que la muerte extendió sobre su rostro con el color de la vida en el otro mundo. Bien es verdad que el paganismo adoptó más tarde la costumbre de la incineración, pero la costumbre primitiva y originaria era el entierro. El cristianismo no conoció en ninguna parte otro procedimiento. También de nuestro Señor Jesucristo decimos, fue crucificado, muerto y sepultado. En las catacumbas los mártires eran enterrados. En la Edad Media los muertos eran puestos en los sugestivos corredores de los conventos y en las paredes bendecidas de las catedrales. No nos maravillemos, pues, de que nuestra Madre la Iglesia no esté dispuesta a renunciar para complacer a sus enemigos a esa tradición milenaria, a esta hermosa costumbre familiar. Para favorecer a sus enemigos, con esto ya he indicado el tercer pensamiento, el argumento de mayor peso que tiene nuestra religión sacrosanta para blandir la espada contra la cremación. El pensamiento de la incineración fue lanzado por los enemigos del cristianismo, que con ellos sirven ocultos fines antirreligiosos. La incineración, al parecer, es una cosa indiferente, y con todo, la Iglesia la rechaza. ¿Por qué? Quiero hablar con claridad. No tenemos dificultades dogmáticas contra la cremación. Aunque el calor llegue a 1000 grados en el horno del crematorio, no logrará chamuscar el alma. Aunque el cuerpo humano se deshaga en cenizas a fuerza de fuego, el Dios omnipotente podrá resucitarlo del mismo modo que resucita al que se descompone en la tierra. Nerón, en su locura, hizo quemar a los cristianos a manera de antorchas vivas, y sabemos que también estos resucitarán. Choca el auto. Hay una explosión. La benzina quema al viajero. La iglesia le entierra y cree que también éste resucitará. Aun en casos de contagio, cuando es menester quemar a los muertos, la iglesia sepulta los despojos, pero no puede consentir que se anule el papel de la religión a la vera de la muerte, junto a la tumba, justamente allí donde más sensible es el alma humana. Ni puede tampoco consentir que mediante una costumbre, al parecer indiferente, se extirpe despacio, con premeditación, la creencia de la inmortalidad del alma y la resurrección de la carne, ni que, mostrando el puñado de ceniza que queda después de la cremación, se acerquen los impíos, susurrando irónicamente al oído de las personas sensatas. Ya lo veis, con la muerte todo se acaba. Esto no puede consentirlo. El movimiento de la cremación lo empezaron con intenciones contrarias a la Iglesia, los que quisieron exterminar el cristianismo.
Y así esta peregrina idea es un eslabón de la gran cadena, una maniobra en la guerra de conceptos con que el mundo quiere arrancar del corazón de los hombres las raíces de las convicciones cristianas y plantar en el alma un paganismo moderno. Los paganos quemaron sus muertos, y de ahí se comprende que donde levanta nuevamente la cabeza el concepto pagano del mundo y la vida pagana, allí se exija la cremación de los cadáveres. En el crematorio arde un fuego sin luz, se dibuja un interrogante sin respuesta, hay un enigma sin solución. Tras el crematorio está el ejército de los impíos, y en la chimenea del crematorio ondea la bandera de una concepción anticristiana del mundo. No necesitamos ya la cruz del Galileo, que vengan los dioses griegos, las costumbres griegas y las muchachas griegas. Este es el afán que está latente entre los objetivos de la incineración. Y todavía otra cosa. Guardo recuerdo vivo del crematorio de un cementerio parisiense, una pared alta, el columbario, el cementerio de las urnas, en la pared unas líneas largas, en cada línea unos cuadros pequeños, aproximadamente como la palma de la mano, y en cada cuadro una urna que contiene las cenizas de un hombre quemado. Las urnas están colocadas como los frascos de las farmacias, un piso y otro y otro. Justamente ahora sube a las cenizas de su marido una viuda desconsolada, sube al 10º piso. He ahí la piedad de estos cementerios. En Berlín ya se ha observado que estos pisos de urnas metidas con cemento en la pared son un grave obstáculo para que se extienda la idea de la incineración. Allí ya se colocan las urnas en la tierra. Para 4 urnas, una tumba de 80 por 80 centímetros. 4 personas extrañas en una misma tumba y tan pequeña. ¿Dónde habrán de arrodillarse las 4 familias desconocidas si desean rezar junto a la tumba de sus muertos? Pues que no recen. Era este justamente el fin secreto de la incineración. Otro de los fines secretos es hacer desaparecer los cementerios y así acallar la voz de los mismos. Lectores, ¿quién de vosotros no ha sentido la predicación vibrante de los silenciosos cementerios? Sí, los muertos hablan, el cementerio predica, la tumba grita, y su palabra es más conmovedora que la predicación de los más célebres oradores. En una silenciosa tarde de otoño me dirijo a un cementerio, a cualquiera. Me paseo en silencio entre largas hileras de sepulcros. Mi mirada recorre la tierra. Por todas partes, tumbas, tumbas y hojas que caen de los árboles. El rumor de la ciudad llega solo aquí como con sordina. El estrépito de los vivos que se agitan, que se empujan, enmudece aquí, y los muertos silenciosos empiezan a hablar. Hablan de la importancia de la vida, de la severidad del juicio del Señor, de cuán diferente sería su vida si pudieran volver de nuevo. Y es esto justamente lo que quisieran suprimir los que se afanan por hacer desaparecer los cementerios, los pregoneros de la incineración y el ambiente religioso de los cementerios, porque nosotros vamos a visitar las tumbas y esto ya es un alivio. Nos cuidamos de las tumbas, las adornamos con flores y ya es un consuelo. Y lo que vale más, sobre nuestras tumbas está la cruz, aquella cruz que habla del gran Maestro, de aquel que venció la muerte y resucitó. La tumba cristiana no tortura, sino que consuela, no abate, sino que levanta, porque percibimos en ella las palabras de la Sagrada Escritura. El cuerpo, a manera de una semilla, es puesto en la tierra en estado de corrupción y resucitará incorruptible. Es puesto en la tierra como un cuerpo todo espiritual. En la penumbra de nuestros cementerios hay el brillo de la luz eterna. La negrura de nuestro luto es mitigada por el vestido níveo de los ángeles del cielo. Los sollozos de la despedida reciben suavidad de la esperanza, esperanza de un nuevo encuentro. Y la sombra oscura de la fosa es mitigada por la luz de la alegría, destello del paraíso. Nosotros estamos en el cementerio
con la expectación santa del labrador que se detiene a la vera de sus campos sembrados de trigo para contemplarlos, porque sobre la tumba de nuestros muertos queridos se levanta la cruz de Jesucristo, y los brazos extendidos del crucificado y la hiedra que trepando por la cruz busca el camino de las alturas, nos consuelan con la fe en otra vida más allá de la tumba. En cambio, delante de las pequeñas urnas de los incinerados, unas columnas troncadas con símbolo de una vida rota, sin esperanza, y la antorcha vuelta hacia la tierra hiera nuestra fe. El catolicismo, cuando pone el veto a la incineración y la prohíbe con censura a sus fieles, cumple solo el deber de defender las almas que le confió Jesucristo, y el que no sigue sus prescripciones y dispone que su cadáver sea quemado, y no retracta su torcido propósito, no puede ser enterrado con las solemnes ceremonias de la Iglesia. Urna o ataúd. Tal era el tema del presente capítulo. Aunque el dogma no ponga dificultades a la cremación de los cadáveres, hemos de levantar bandera contra tal práctica. La cuestión insignificante a primera vista entre la urna y el ataúd hoy día se ha convertido en una cuestión de principios. El punto debatido no es fuego o tierra, sino Olimpo o cielo, pensar pagano o sentir cristiano, antorcha apagada sin esperanzas o cruz de Cristo que se levanta a la vida eterna. Mal conoce a la Iglesia el que crea que ésta puede cejar en su empeño por una campaña hecha a son de trompeta y que esté dispuesta a renunciar a sus principios y prácticas. El entierro viene a ser como un eco de las palabras del Señor dirigidas a nuestros primeros padres, hasta que vuelvas a confundirte con la tierra de que fuiste formado. La Iglesia no ve motivo para abandonar su costumbre antigua y piadosa, para suprimir la conmovedora y hermosa liturgia que, desde los tiempos de los primeros mártires cristianos, cubre, como con un velo, con sus palabras el cuerpo exánime de los fieles que van a descansar a la tierra. Que me entreguen a mí a la tierra de que fui formado, a la tierra que fue santificada por la tumba de Cristo, a la tierra en que fueron a descansar también mis mayores, a la tierra donde me rodee en el día de difuntos la oración de amor, a la tierra donde después de una vida conforme a la voluntad de Dios y alentada con la esperanza de la felicidad eterna, pueda esperar tranquilo el momento de que habló el Señor. Vendrá tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y saldrán los que hicieron buenas obras a resucitar para la vida eterna, pero los que las hicieron malas resucitarán para ser condenados. Padre nuestro, ayúdanos a vivir de modo que todos podamos salir de nuestros sepulcros para la vida eterna.